Hola, esto es Asalto Mental. Cada 8 días nos reunimos aquí, no tanto para encontrar respuestas, sino para susurrar dudas. Yo no tengo nada en contra de un rito. Obviamente todos formamos parte de alguno. Si bien los ritos están establecidos como algo de muchísimos años atrás, pues es evidente que en sí mismos no son para nada un peligro social. Pero en cambio, el aprovecharse de estos ritos sí que puede generar grandes problemas. Por ejemplo, hablemos de Ye Márquez. Este señor se llama realmente Antonio Alves Márquez Jr., conocido como Ye Márquez. Veamos este caso, un líder espiritual brasileño de 62 años que fundó la iglesia Reino del Sol, ojo con ese nombre, ¿no? En 2002, ubicada en Sao Paulo. Y ahí combinaba, mucho cuidado con esto, la ayahuasca con las doctrinas del Santo Daime y elementos del espiritismo. Las acusaciones que tuvo que ver con esto era el aprovechamiento a partir de 15 mujeres que lo denunciaron por abusos de corte sexual ocurridos durante rituales o sesiones privadas. Estas situaciones se daban mientras las víctimas estaban bajo los efectos de la ayahuasca, también de drogas ilícitas como el LSD, el éxtasis, y que estaban evidentemente en condiciones de vulnerabilidad emocional o espiritual. El patrón común que utilizaba este tipo eran ritos espirituales que se cobijaban en masajes energéticos que obviamente propiciaban todo el contacto físico sin consentimiento claro, pues obviamente porque las mujeres estaban bajo efectos alucinógenos. Estas señoras, algunas son muy chicas, relataban que había una manipulación espiritual. Por ejemplo, alguien a quien llamaremos Elena sentía que en ese trance él la tocaba en los lugares prohibidos de su cuerpo. Roberta, por ejemplo, de 20 años, fue invitada a una sesión de sanación donde no solamente la despojó de su ropa y también accedió a ella carnalmente. Y Carolina, que empezó en el grupo con 16 años, sufrió un beso no consentido por parte de este supuesto líder espiritual mientras estaba bajo los efectos del alcohol que él mismo le había propiciado. El mecanismo de abuso de este señor Márquez simplemente consistía en aprovechar la posición de guía espiritual y esa confianza que generaba en los miembros de la comunidad, especialmente mujeres jóvenes, mujeres inmaduras. El culto estaba mezclado con doctrinas y creaba un ambiente cerrado como de obediencia, ¿no? Obviamente difuminaba los límites del consentimiento bajo el disfraz de las prácticas místicas. Algunas de sus víctimas dicen que creían estar participando efectivamente en rituales espirituales, pero años después comprendieron que fueron claramente víctimas de abuso sexual. Ese contexto del culto del Reino del Sol, de este atrevido y respetuoso, alcanzó hasta 300 seguidores, muchos de clase media, muchos artistas, muchos intelectuales. Es evidente que la práctica iba mucho más allá de lo espiritual. Masajes, dinámicas corporales como parte del proceso de sanación, ¿no? Márquez es descrito como carismático, eso es una de las características de estos abusadores, como elocuentes, como cultos, y esto facilitó el liderazgo y la manipulación. ¿Cuáles fueron las reacciones y las consecuencias? Bueno, en 2015, tras las primeras denuncias internas, Márquez se apartó temporalmente de la iglesia y pidió perdón, claramente en un correo a sus seguidores. Es obvio cuando son descubiertos. En el 2018, cuando la BBC de Brasil contactó a su abogado, pues obviamente no accedió a la entrevista y no quiso decir nada más. Algunas seguidoras lo siguen defendiendo, eso es lo más irónico de todo, pero otras simplemente dejan claro que hubo abuso de autoridad porque perpetraba estos abusos a partir de drogas disfrazadas de mitos, de ritos que lo validaban como el líder capaz de tener ese poder espiritual, pero que obviamente era un manipulador de emociones soportado en una narrativa mística con abuso de sustancias. Abusaba de personas que estaban en búsqueda de, digamos, soluciones emocionales o espirituales. Y ese
esa sanación no fue energética, no fue terapéutica, sino que era claramente un abuso basado en la excusa de la espiritualidad. Bueno, el segundo caso yo no sé si llamarlo una experiencia espiritual y tampoco sé si llamarlo líder espiritual, porque quien llevó a cabo el rito no es otro que Nacho Vidal, un actor de cine para adultos con amplia experiencia en películas de ese estilo. Pues resulta que en el año 2019 comenzó a involucrarse en rituales alternativos que obviamente manejaban sustancias psicodélicas y lo promocionaba estas sustancias psicodélicas y estos rituales como experiencias sanadoras y terapéuticas. En el 2019, más concretamente en julio, Luis Sabat murió, que es un fotógrafo español, murió en un ritual de ese tipo con Nacho Vidal a partir de una inhalación de una potente sustancia psicodélica segregada por las glándulas de un sapo. Sí, de un sapo, de esos que saltan. Sapo llamado el sapo del río Colorado. Ese sapo genera una toxina conocida por inducir claramente estados mentales extremos. Una toxina que además ha sido llamada por muchos la molécula de Dios. Es un veneno, es una secreción que el sapo genera para defenderse y que contiene una molécula psicodélica natural. Aunque algunas investigaciones sugieren claramente beneficios terapéuticos como reducción de ansiedad, reducción de la depresión, hay estudios alrededor de eso, los estudios sobre su uso en humanos todavía está controlado. O sea que el uso de este tipo de toxinas sin supervisión médica representa un grave riesgo para la salud pública. Y en este caso sí que fue bastante grave. Las autoridades españolas investigaron el caso durante 11 meses y se determinó en su momento que existían elementos para acusar a Nacho Vidal y a otras 2 personas por o bien homicidio por imprudencia o bien delito contra la salud pública. Aunque los 3, Nacho y esas otras 2 personas fueron detenidos en su momento, pues quedaron en libertad provisional. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando con estos 2 casos? ¿Esto verdaderamente es ritual? ¿Lo de Nacho es ritual o lo de Nacho es una gran imprudencia? Pues Nacho dice que el fotógrafo ya había probado anteriormente la sustancia y que simplemente fue un accidente. Y también el abogado de Nacho Vidal negaba que Vidal hubiera actuado como chamán, aunque él había promovido estos rituales públicamente. Incluso los había promovido en videos de YouTube. La policía después descubrió que estos rituales del sapo se realizaban con cierta frecuencia bajo argumentos de supuestos beneficios medicinales. O sea, ¿qué une a la historia del pastor y a Nacho Vidal? ¿Realmente es lo espiritual? No tanto, es la asimetría del poder. Es esa sensación entre la promesa de sanación y la falta de límites. Es el contenido no regulado, donde la palabra ritual pues lo justifica todo. Incluso justifica lo que no es justificable. O sea, ¿cuándo deja de ser espiritual un ritual y se convierte en abuso? ¿Hay consentimiento real cuando alguien está bajo efectos psicodélicos? O sea, ¿qué ocurre, por ejemplo, me pregunto yo, cuando el chamán, entre comillas, es también un influencer? Cuando el chamán, el terapeuta, también se vuelve el amante, cuando se vuelve el proveedor del sentido de la vida. Sinceramente, en el tema anterior y en este, los invito a ver el anterior capítulo también, lo que hay entre los coaches y estos líderes espirituales termina casi siempre en tragedia porque está la gente dándole la confianza a alguien que tiene un gran ego disfrazado realmente de sabiduría. Un brebaje, un masaje energético, una sanación espiritual con drogas no es realmente la curación. Ese carisma aparente los lleva a una impunidad cuidadosamente disfrazada de ceremonia. El problema aquí no es la búsqueda de sentido espiritual. El problema aquí es que hay un desierto de respuestas y que cualquiera con una túnica blanca
o con miles de seguidores les puede brindar un oasis y el resto de la gente se lo traga. ¿Por qué las personas caen en esto? Sí, estamos en unos tiempos desastrosos, de alcantarilla. La gente desesperadamente busca un sentido de pertenencia, atraviesan crisis existenciales, noches oscuras, periodos de confusión, de soledad, momentos de depresión, desespero. Y esa promesa de sanación, esa revelación espiritual que le prometen a una comunidad, pues obviamente puede resultar irresistiblemente atractiva. O sea, la figura de ese gurú mediático se puede presentar como una guía a las respuestas de todas las preguntas, porque refuerza también la dependencia emocional, la dependencia psicológica del adepto. Pero muchos de ellos también caen porque verdaderamente no tienen claro qué es lo que está detrás de todo. No hay información, desconocen los riesgos reales de estar envueltos, amodorrados en sustancias que son idealizadas y que llevan a minimizar, a causa de su discurso, de ese discurso del líder espiritual, las consecuencias. Por eso se generan estos mecanismos de manipulación psicológica que hace que las personas no puedan reconocer las señales de abuso o de un control exagerado y ciego que obviamente recae en el supuesto líder. Y claro, estas personas son vulnerables, tienen una gran tendencia a la dependencia, pero son personas que también pueden llegar a desencadenar trastornos mentales ante el uso y la mezcla de ese tipo de drogas naturales, pero alucinógenas. Estas personas, ahí en esa comunidad, van personas con altos riesgos de desencadenar trastornos mentales y de sufrir consecuencias graves. Porque la predisposición genética, que es algo que los chamanes y los líderes no miden, aunque sea con ayahuasca, aunque sea con medicinas naturales, pueden disparar trastornos psiquiátricos que están respirando, palpitando latentes. Por eso hay riesgos mentales. La ayahuasca, tan de moda por estos tiempos, en donde hay esta aparente reconexión con la naturaleza, lo cual no está mal. Mi canal se llama Asalto en el Parque y voy al parque a conectar lo verde, pero básicamente hay maneras de hacerlo. Y este tipo de conexión con la ayahuasca, que además en ese tipo de experiencias generan unas combinaciones bastante peligrosas con otras drogas, por ejemplo el cannabis, pues puede actuar en el sistema nervioso central uniéndose a receptores de serotonina y esto puede provocar efectos alucinógenos que podrían ser devastadores en caso de haber una predisposición genética o simplemente en caso de no saber manejar una crisis. Porque hay una alteración profunda de la percepción. Las alucinaciones visuales, la sinestesia, hay desrealizaciones, hay cambios emocionales extremos. En ese tipo de encuentros o de retiros, a partir de esas drogas naturales se produce euforia, puede producirse miedo, sensación de revelación o pánico. Puede desencadenar episodios psicóticos. Está clarísimo que es así. O episodios maníacos de ansiedad extrema. Como dije, especialmente en personas que tengan esa predisposición genética o que tengan antecedentes psiquiátricos. La cosa para nada es un chiste. La alteración de la voluntad en el caso del pastor y ese consentimiento bajo los efectos de la ayahuasca o de cualquier tipo de droga natural hacen perder la capacidad de juicio. Y por eso estas chicas no tenían la capacidad de decidir. Su capacidad de decisión estaba afectada y esto facilita claramente el abuso de estas figuras de poder que están disfrazadas en la gran sabiduría blanca, ¿no? De gurú, de líder espiritual, esta autoridad incuestionable que puede someter la voluntad de los participantes, especialmente cuando ellos están, qué casualidad, dentro de estos efectos de las sustancias psicoactivas. Ese consumo de la ayahuasca puede dejar a la persona en un estado de alta sugestionabilidad, donde la capacidad de oponerse o cuestionar se reduce drásticamente. En este contexto, es como si le sirvieran un plato de comida deliciosa a alguien que está profundamente hambriento. Este abusador encuentra la oportunidad perfecta
facilitando situaciones de abuso físico, mental, sexual o psicológico. Cada cual es libre de hacer lo que le dé la gana, pues todos somos dueños de nosotros mismos, pero antes de meternos en la aventura de estos ritos, es fundamental conocernos a nosotros mismos, saber cuáles pueden ser nuestros límites, nuestros grados de vulnerabilidad, saber hasta dónde podemos llegar, siendo objetivo de cuáles y cómo son esos riesgos. A veces, lejos de ser caminos de sanación, son la máscara perfecta para el abuso y la manipulación de los más débiles. La búsqueda de sentido es algo muy serio. En el desierto de las respuestas, cualquiera con una túnica blanca o con miles de seguidores que se vende como coach o terapeuta podría ser verdaderamente tu peor verdugo. Nos vemos pronto.